Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Sean todos bienvenidos, aquellos que están por primera vez. Gracias a Dios, los bendecimos. Una bendición que puedan compartir esta mañana con nosotros. Vamos a compartir su palabra. ¿Cuántos van a estar atentos? Díganme amén. Prestemos atención, vamos a, como decíamos recién, rendirle este tiempo a Dios para que Dios nos hable y ministre en nuestras vidas a través de su palabra. Primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, escuchen, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermoso pasaje de la Biblia, las últimas palabras de la carta del apóstol Pedro a la iglesia. El título del sermón en esta mañana es por su gracia. Es por su gracia. Ese es el título del mensaje en esta mañana. Ale, hace unos domingos atrás, nos compartía un sermón titulado Justificados por su gracia. Justificados por su gracia, ¿no? Precioso mensaje de la palabra del Señor y una enseñanza muy linda que recibimos hace unos domingos atrás. Justificados por su gracia. Bueno, la doctrina de la gracia, enseñanza en la palabra de Dios acerca de la gracia, quizás sea una de las más maravillosas e impresionantes de la Biblia, para aquellos a los cuales Dios les ha dado luz al respecto y para aquellos que han sido precisamente alcanzados por esta bendita gracia de Dios. ¿Me van siguiendo? ¿Por qué es una doctrina de las más maravillosas y más impresionantes? Sencillamente porque la gracia de Dios lo es. La gracia de Dios es maravillosa, la gracia de Dios es sublime, como ese himno que cantamos muchas veces en este lugar, ¿no? Y quizás hoy lo cantemos de nuevo, ¿no? Sublime gracia, o como cantábamos hoy también, ¿no? Gracia sublime es. La gracia de Dios es sublime, es lo más elevado. ¿Qué significa que sea sublime? La gracia de Dios es lo más elevado que Dios, podríamos decir, uno de los atributos de Dios más elevados, digno de admiración. Es un atributo de Dios excelente, perfecto, y por sobre todas las cosas es digno de alabanza. Digno de alabanza, es la gracia digna de alabanza, es la gracia de Dios. Fíjense en lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 5. Así es la gracia de nuestro Dios, sublime, elevada, digna de admiración, digna de alabanza. Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. No sé si se dan cuenta que todos los pasajes que leemos, hoy leímos Pedro, y en casi todos dice por medio de Jesucristo, en Jesucristo, por Jesucristo. El Señor Jesús lo es todo. Lo es todo. Y dice la Biblia que nosotros fuimos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, escuchen por favor, según el puro afecto de su voluntad. O sea, en otras palabras, fue la voluntad de Dios adoptarte. Estuvo dentro de la voluntad de Dios, estuvimos cada uno de nosotros en lo personal y en particular en el corazón de Dios y predestinados por Dios, y Él quiso adoptarnos como sus hijos porque, escuche, antes no lo éramos. ¿Y para qué fuimos adoptados hijos suyos? Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, digna de alabanza. Fuimos adoptados hijos suyos para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Cristo.
Dios nos aceptó en Cristo y a través de Cristo y gracias a Cristo. En otras palabras, estamos describiendo la pura gracia de Dios. Ninguno de nosotros merecíamos ser adoptados por Dios. Ninguno de nosotros merecíamos que Dios pusiera sus ojos en cada una de nuestras vidas. Sin embargo, por Cristo, por Jesucristo, el Señor nos adoptó y nos adoptó precisamente para alabanza de la gloria de su gracia. La gracia de Dios es gloriosa. La gracia de Dios es maravillosa, es hermosa, es preciosa y más todavía. Así es la gracia de Dios y más aún. No sé cuántos de los que estamos acá en esta mañana podemos comprender la magnitud de lo que estamos hablando. ¿Y de qué estamos hablando? De esa gracia bendita de nuestro Señor. De lo que significa para cada una de nuestras vidas el hecho de haber sido alcanzados por esa gracia. Y si en esta mañana quizás hay alguien acá que siente que por ahí aún no ha sido, bueno, esta es la mañana y si estamos escuchando esto es precisamente porque Dios quiere derramar su gracia sobre tu vida. Él quiere derramar su gracia sobre tu vida. Es por su gracia. Es el título del sermón. Es por su gracia. ¿Qué es por su gracia? ¿A qué nos referimos cuando decimos es por su gracia? Y yo pensaba todo. Absolutamente todo es por la gracia de Dios. Absolutamente todo en lo que a nosotros respecta como hijos de Dios y como cristianos. Todo, absolutamente todo tiene que ver con esa gracia bendita que ha sido derramada en cada uno de nosotros. Es por su gracia. Al punto tal, escuche y preste atención, y es una mañana también para que podamos sincerar nuestros corazones delante de Dios. Al punto tal que es aún su gracia la que nos ha traído hasta aquí hoy. No nosotros. Al punto tal de lo que estamos hablando, y alguno por ahí podrá luchar con esto que estoy diciendo, pero no lo haga. No lo haga. No lo haga. Es la gracia de Dios la que nos ha traído en esta mañana hasta este lugar. Así como es la gracia de Dios a cada cristiano en el mundo, que lo lleva Dios a ser parte de su pueblo, de su iglesia, a adorarle. Es su gracia la que permitió que hoy nosotros pudiéramos estar en este lugar. Porque de ser por nosotros y de ser por nuestra humanidad, seguramente estaríamos en cualquier otro lado, menos acá. De ser por nuestra humanidad y porque lo que hay adentro de nuestros corazones humanos, carnales, seguramente estaríamos en cualquier otro lugar, menos en su casa, menos en su iglesia para adorarle. Es por su gracia. Y cada domingo que nosotros podemos levantarnos y estar en este lugar, cada día que yo puedo doblar mis rodillas y estar en comunión con Dios, en cada momento que yo puedo tomarme un tiempo y abrir las Escrituras y meditar en su palabra, es por su gracia. Es por su gracia. Jamás piense que somos nosotros. Nunca. Es la gracia de Dios en nuestras vidas. Por eso recuerda el título y todo lo que hablemos en esta mañana y que quede grabado en cada uno de nuestros corazones, que todo, absolutamente todo, es por su gracia. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que podemos lograr o que hemos logrado en nuestra vida espiritual, cristiana, todo es por su gracia y no por nosotros. No por nosotros. De hecho, fíjense que fuimos adoptados para alabanza de la gloria de su gracia. Si yo me atribuyo mérito, hablaba Ale en la predicación, justificados por su gracia, ¿no? Si yo me atributo mérito en cuanto a mi vida espiritual, en cuanto a algo que yo puedo hacer o lograr en la vida, estoy cometiendo un grave error,
porque entonces estoy quitándole la gloria a la gracia de Dios y me la estoy atribuyendo yo mismo. No, todo, absolutamente todo lo que nosotros podemos lograr en la vida es por su gracia. La gracia de Dios que ha sido derramada sobre cada una de nuestras vidas. Todo. En lo personal, siempre yo lo comparto y por eso lo repito siempre porque es lo que siento. Cuando miro a mi esposa, mi vida, mi matrimonio, no me queda otra cosa que pensar que es por su gracia. Porque no merecía tenerla, literalmente. Literalmente. Y cada uno de acá sabe lo que fue su vida. Sabe, es consciente de lo que ha hecho. Y si yo tengo un matrimonio hoy y el matrimonio que tengo es solamente por su gracia, no por otra cosa. Entonces absolutamente todo lo que nosotros podemos ver a nuestro alrededor, en nuestras propias vidas, es la gracia, es la gracia de Dios. Cuando digo que no lo merecía, por ahí hay alguien acá que no lo sabe. La palabra gracia significa regalo inmerecido. Un regalo es el favor de Dios sobre la vida de los hombres que los hombres no lo merecían. Sin embargo, Dios se los dio. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Por eso vuelvo a repetir, miro mi matrimonio hoy, pienso y digo, wow, solamente la gracia de Dios. Y cuando uno comprende estas cosas, hermanos, cuando uno empieza a conocer a Dios y sus atributos, si hay algo que la iglesia hoy en día no conoce es a Dios y sus atributos. Vive pendiente de un montón de estupideces, de las cosas que puede recibir de Dios, de que quiere de Dios. Y no se da cuenta que lo más importante ya lo tiene, Cristo. Me acuerdo que una vez un pastor decía, la gente vive diciendo, lo mejor está por venir, lo mejor está por venir. No, no, lo mejor ya vino, se llama Jesucristo. Y si nosotros nos hemos convertido, Él ya vive y mora en cada uno de nosotros, ya está. Su gracia ha sido derramada sobre nuestras vidas. Es maravilloso. Es hermoso. Un regalo inmerecido. No lo merecíamos. Ninguno, ningún ser humano merecíamos esa gracia de Dios que fue derramada sobre nuestras vidas. Sin embargo, Él lo ha hecho. Cuando miro mis hijos, hoy, mis hijos, la familia de mis hijos, y recuerdo, pienso, no me queda otra cosa que decir, es por su gracia. Es por su gracia. Y le doy tantas gracias a Dios por mis hijos, por mi familia. Cuando miro mi familia en la manera en la cual yo puedo vivir hoy, sé que vivo hoy en mi hogar, con mi esposa, con mis hijos, y sé quién soy, digo, wow, es por su gracia. Todo. Todo, absolutamente todo tiene que ver con la gracia de Dios y cuando uno entiende estas cosas, porque no lo merezco, no lo merezco, por eso sé que es gracia, sé que es gracia, no hay otra explicación de que lo que nosotros podamos tener es la gracia de Dios que ha sido derramada sobre nuestras vidas. Porque yo soy totalmente incapaz de poder vivir bien. Totalmente incapaz de poder vivir bien, a no ser que la gracia de Dios esté sobre mi vida. Y sea esa gracia la que me impulse y me haga vivir de la manera en que Dios quiere que viva. Es por su gracia, es un regalo de Dios la vida. ¿Cuántos dicen amén? Y por ahí alguno estará luchando en su mente y dirá, che, pero yo no estoy viviendo tan bien. Bueno, por eso, hermanos, por eso la necesidad de buscar a Dios, la necesidad de arrepentirnos,
La necesidad de poder vivir una vida de comunión genuina, plena, verdadera, no religión. La gracia de Dios no habita en la religión, la gracia de Dios habita en la vida de sus hijos. En cada uno de nosotros en particular, sobre nosotros fue derramada esa gracia cuando uno verdaderamente la recibe, se arrepiente, se convierte a Dios y entonces esa gracia inunda nuestras vidas. Y aún más, cuando me veo parado en este lugar proclamando su palabra, por Dios, no es otra cosa que gracia de Dios. Por la incapacidad, por lo que uno sabe que es y está en ese proceso de transformación. Cuando uno se ve intentando servirle porque no hemos hecho nada. Cuando uno se ve intentando servir a Dios, no ve otra cosa que la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Intentando hacer su obra porque no es nuestra, no nos pertenece. Simplemente somos sus siervos, intentamos serlo. No es otra, no hay otra explicación que solo puede ser posible por la gracia de Dios. Él nos lo permite. Por eso qué terrible que es cuando a veces se rechazan todas estas cosas, no a Dios mismo, se rechaza su gracia. Se rechaza su gracia, algo que no lo merecíamos, Él nos lo dio y encima yo le digo, no lo quiero. Qué impresionante que es. Terrible lo que es el ser humano. Vamos a intentar ver 3 aspectos fundamentales de la gracia de Dios. Recién creo que se entendió que todo, absolutamente todo, lo que conlleva nuestras vidas tiene que ver con su gracia, ¿no? Pero vamos a ver 3 aspectos fundamentales de la gracia de Dios, de este Dios de toda gracia, como compartíamos el pasaje, en la vida de una persona y por sobre todo en el creyente, ¿no? Porque la gracia de Dios, si bien la gracia de Dios se manifiesta, Dios es bueno, Dios hace salir el sol sobre justos, fíjense en qué terrible que es su gracia, que aún aquellos que lo desprecian, aún aquellos que lo rechazan a Dios, están con vida por gracia de Dios solamente. Qué terrible que es nuestro Dios y los seres humanos lo rechazan. Es impresionante. Pero la gracia de Dios en la vida de los creyentes es preciosa. Ojalá nosotros podamos comprender y entender lo que significa esta bendita gracia. Vamos a ver 3 aspectos en esta mañana. Número 1. La salvación de nuestras almas, fundamental. Gracia pura de Dios. Número 2, nuestra transformación y perfeccionamiento. Gracia de Dios. No hay otra manera de que esto y cada uno de nosotros podamos ser transformados y perfeccionados, a no ser porque la gracia de Dios esté sobre nuestras vidas. Y número 3, nuestro sostén y fortaleza para permanecer firmes hasta el fin de nuestros días. Es pura gracia de Dios. Así que vamos a ver estos 3 puntos en esta mañana. Número 1, la salvación de nuestras almas. Gracia pura de Dios. Escuchen. Y es importante esto saberlo. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las religiones, escuchen, y aquellos que nos visitan, en la mayoría de las religiones, el hombre tiene parte en su salvación, supuestamente. En la mayoría de las religiones, el hombre puede contribuir con su salvación, pero no es lo que la Biblia enseña, no es ese el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia nos dice y nos enseña que nuestra salvación es puramente gracia, un regalo que nosotros no merecíamos, sin embargo, Él nos dio. Por eso qué terrible el día de mañana las personas que fueron predicadas, que le predicaron el Evangelio y lo rechazaron y algún día se encuentren delante de Dios. Se encuentren delante de Dios y hayan rechazado esta gracia gloriosa que Dios quiso derramar sobre sus vidas. Efesios capítulo 2, versículo 4.
Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando, fíjese lo que dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero fíjense en para qué. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Una gracia abundante que Él quiere derramar sobre los hombres y sobre cada una de nuestras vidas. En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Siempre dice en Cristo. Siempre Jesús llevándonos a ser parte de esa bendita gracia. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Se dan cuenta que la salvación del alma es un regalo de Dios? Y que ninguno de nosotros puede contribuir absolutamente en nada en cuanto a esa salvación. Dios nos las ha dado. ¡Qué regalo tan maravilloso! Y qué triste es a la vez pensar que hay algunos que lo desprecian. Impresionante que por causa de su incredulidad desprecian la gracia de Dios, esta salvación tan grande y tan rica que Dios nos ha regalado. Por eso qué importante es que en este tiempo cada uno de nosotros podamos entender lo que significa ser cristiano. Poder comprender el hecho de que Cristo ha derramado su gracia sobre cada uno de nosotros. Un regalo que no merecíamos tener y tampoco merecemos. Tampoco merecemos porque ¿cuántos de los que estamos acá vivimos equivocándonos y pecando? No porque lo practiquemos, pero porque nuestra humanidad se manifiesta y cometemos errores. Sin embargo, la gracia de Dios se sigue derramando sobre nuestras vidas a través del perdón, a través de la misericordia, a través de la paciencia de Dios. Dios es paciente. Lento, leía Ale, ¿no? Lento para la ira y grande en misericordia. Ese es nuestro Dios. Esa es la gracia de nuestro Dios. Es un regalo que no merecíamos tener, tampoco lo merecemos, pero que por su gracia, su bondad, su misericordia, su piedad, Dios nos ha dado. La gracia de Dios es un regalo maravilloso, maravilloso. Hace caer escuchen esto, hace caer por tierra toda autosuficiencia del hombre. Cuando uno entiende la gracia de Dios, comprende verdaderamente esto, hace caer por tierra toda autosuficiencia del hombre. Somos totalmente incapaces, totalmente débiles. Ahora lo vamos a ver en la Biblia. Y solamente por la gracia de Dios nosotros podemos fortalecernos cada día y pelear esta batalla de la fe. Solo por su gracia, no por nosotros. Hace caer por tierra toda supuesta bondad del hombre. Nos hace poder ver cuán necesitados somos de Dios, su gracia. Otra cosa maravillosa, cuando uno entiende la gracia de Dios, te hace comprender cada día de tu vida cuánto le necesitas. Porque te das cuenta que sos inmerecedor de lo que Él te ha dado. Y cuando vos comprendés que sos inmerecedor y que lo que has recibido es gracia pura, no te alejás nunca de Él. Querés siempre estar al lado de Él, servirle, porque Él es digno. No tenemos mérito, no tenemos fuerzas propias, no tenemos justicia propia. ¡Qué terrible! Dice la Biblia que nuestras justicias para Dios son como trapos sucios, no sirven. No tenemos justicia delante de nosotros, todo es la gracia de Dios, justificados por su gracia, nos compartían y nos enseñaban. Todo lo que somos delante de Dios, lo somos por su gracia. De no ser por la incomparable gracia de Dios sobre nuestras vidas,
¿a dónde estaríamos hoy? ¿Y qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nuestros matrimonios? Piensa un cachito. De no ser por la gracia de Dios. ¿Qué sería de nuestros hijos hoy? Yo no quiero ni pensar de no haber sido alcanzado por esa gracia preciosa de Dios. ¿A dónde estarían hoy nuestros hijos? Por eso qué importante que es que podamos aferrarnos a ella en este tiempo, iglesia. Entender, comprender nuestra debilidad y que solo por la gracia de Dios podemos vivir la vida en el Señor. Les comparto algunos pasajes para dar fundamento a esto que estamos diciendo, que somos salvos por gracia, no por nosotros. Muchas veces también hemos escuchado la expresión, yo acepté al Señor. ¿Qué piensan de eso? Yo recibí a Cristo como Salvador. ¿Qué piensan de eso? Yo me arrepentí. ¿Qué piensan de eso? ¿Será o todo esto que acabo de nombrar fue por su gracia? Solamente por su gracia. San Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Gracia. Gracia. No hay otra explicación que no sea la gracia de Dios. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os los dé. No me elegisteis vosotros a mí. Aún el día que te predicaron el Evangelio y creíste, esa fe no se manifestó por nosotros, sino que fue la gracia de Dios derramada sobre tu vida que te impulsó a creer. Qué terrible. Y yo creo que cuando uno empieza a comprender estas cosas, empieza a aferrarse verdaderamente como corresponde a Dios. Porque les puedo asegurar que aún dentro de las iglesias hay muchas personas que creen que han sido ellos. Yo me arrepentí, aquel no se arrepiente. No, quizás sí, nos hemos arrepentido, el otro no. Pero yo me arrepentí no por mí, sino por él. Sino por él. Entonces hay que orar para que Dios ponga arrepentimiento en el corazón del incrédulo, que no se quiera arrepentir. Hay que orar para que Dios tenga misericordia y derrame su gracia sobre su vida. Amén. Él nos escogió, iglesia, no nosotros. Es por su gracia. San Juan capítulo 6, versículo 44. San Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Gracia. Nadie puede acercarse a Dios y a Cristo si el Padre no lo trae a través de la fe, a través del arrepentimiento. Es Dios, iglesia. Pensaba, quizás hay una persona acá o alguien ahí afuera que diga, ¿por qué me cuesta tanto creer entonces? ¿Por qué me cuesta comprometerme con Dios? ¿Por qué me cuesta tanto aceptar la voluntad de Dios? Y bueno, qué tremendo que es, ¿no? Quizá todavía haya incredulidad, quizá haya un convencimiento de las cosas de Dios. Me convencí, entiendo que esto es bueno, pero el corazón todavía está cerrado, está duro a la palabra de Dios. Y Dios seguirá tratando, si Él te escogió, seguirá tratando tu vida hasta que vos te convenzas, te conviertas, te arrepientas y vengas a Él. Pero qué impresionante que es, a veces la iglesia está llena de personas que no se comprometen con Dios, no sienten esto verdaderamente. Bueno, hay necesidad de buscar a Dios con todo el corazón.
verdaderamente. Buscarlo para que la gracia de Dios se manifieste entonces en nuestras vidas y el Padre pueda llevarnos hacia Cristo. Y entonces sí sentir eso dentro de mí, que diga, Jesucristo es el Señor de mi vida. Él me perdonó. ¿Cuándo suceden estas cosas? Cuando vos te sentís perdonado por Dios porque te das cuenta de lo que fuiste. Cuando sentís que Dios te dio una oportunidad que antes no la tenías. Cuando entendés que ahora tu camino es hacia la eternidad y no hacia la condenación eterna, entonces vos te das cuenta que has sido alcanzado por la gracia de Dios. Nosotros no buscamos a Dios. En el pasaje de Efesios que leímos acerca de que somos salvos por su gracia, cuando uno lee los primeros versículos, dice que nosotros estábamos, ¿de qué manera? Muertos. Un muerto, escuche por favor, puede buscar a Dios, un muerto espiritualmente, puede buscar a Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Así vivíamos nosotros. Una persona con esas características puede buscar a Dios a no ser porque la gracia de Dios ha sido derramada sobre su vida. No, no fuimos nosotros, fue Él que nos salvó por su gracia. Y es un regalo maravilloso que hemos recibido de parte de Dios y que debemos creer verdaderamente de que somos salvos. Amén. Número 2, nuestra transformación y perfeccionamiento es por su gracia. Es la gracia de Dios que nos va transformando cada día de nuestras vidas y nos va perfeccionando para que nosotros lleguemos a aquel día de la manera en que Dios quiere que lo hagamos. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Y en este punto la idea es poder comprender de que todo lo bueno que nosotros podamos hacer no somos nosotros, es Dios. Y que todo lo malo, ese sí, somos nosotros. Pero todo lo bueno que nosotros podemos hacer en la vida, dele gloria a Dios y dele gracias a Dios, porque es su gracia obrando en cada uno de nosotros. Amén. Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Escuche lo que dice y preste atención. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es el que obra? Dios. En cada uno de nosotros. Por eso la importancia de la comunión, iglesia. Por eso la importancia de no vivir una vida religiosa, sino buscar a Dios con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda la mente, para que entonces Él sea el que obre a través de nuestras vidas. Dice, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Él es el que, como dice, siempre lo compartimos, el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios. Es Dios, es Jesucristo en nosotros el que obra para que nosotros podamos hacer esas buenas obras que Dios ha preparado, como dice en Efesios también, ¿no? De antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Primera de Corintios 15:10. Primera de Corintios 15:10. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy.
Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Se dan cuenta? Y esto tranquilamente, este pasaje también lo podemos aplicar en nuestra vida, matrimonios, familia, hogar, nuestros hijos, en todos los aspectos de la vida. No somos nosotros, dice, pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia así no ha sido en vano conmigo, para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero fíjense lo que dice después, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es Dios el que obra, es esa misma gracia que nos salva, es esa misma gracia la que luego obra en la vida de los creyentes para su transformación y perfeccionamiento. Aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará por gracia. Por pura gracia de Dios, es un regalo de Dios hasta el día de Jesucristo. En otras palabras, estamos hablando del crecimiento de la vida de un cristiano. ¿Por qué a veces no crecemos si Dios quiere que el más interesado y el que produce el crecimiento, lo dice la Biblia? Dice el apóstol Pablo, ni yo soy nada, ni Pablo es nada, ni Apolo, ni Cefa, sino Dios que da el crecimiento. Si Dios es el que quiere que nosotros crezcamos en nuestra vida espiritual, ¿por qué no crecemos? ¿Por qué nos cuesta tanto crecer? Bueno, sería lindo otra predicación al respecto, ¿no? Para desarrollarlo más en profundidad. ¿Por qué nos cuesta crecer en las cosas de Dios, madurar en las cosas del Señor, dejarlo de antes, despojarnos del viejo hombre verdaderamente y poder revestirnos del nuevo, como la Biblia nos manda hacerlo? Pero lo que tenemos que entender en esta mañana es que esa transformación y ese perfeccionamiento en la vida de un cristiano es solo por su gracia. Amén. Leíamos en el texto, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Fíjense en qué tremendo. El Dios de toda gracia que nos llamó primero a su gloria eterna, salvación del alma. Es ese mismo Dios de toda gracia que luego va a producir en nosotros lo que el mismo pasaje dice. Él mismo, después que hayáis padecido, la vida a veces no es fácil, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Se dan cuenta? Mas el Dios de toda gracia primero, que nos llamó a su gloria eterna, el Dios de toda gracia nos salvó, es un regalo. Y es ese mismo Dios que luego producirá en nosotros esa transformación en la medida que nosotros le busquemos verdaderamente y de todo corazón. Si no, quizás podamos vivir una vida religiosa como tantas religiones que hay y no se produzca esa transformación y ese crecimiento en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y anotaba acá, y aunque haya caído, porque alguno podrá decir, pequé, me equivoqué, volví a hacer lo mismo que hacía antes, no lo practica, obviamente, cayó. Aunque sienta que he defraudado a Dios, su gracia seguirá obrando en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Y en cada uno de aquellos que fueron alcanzados precisamente por ella. Y nunca dude de su salvación. Jamás. Si de corazón, si verdaderamente usted le ha rendido su vida a Dios por su gracia, jamás, por más que caiga. Y con esto no estoy dando vía libre a pecar, ojo, entiéndase lo que estamos hablando. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo en Romanos dice, perseveraremos en el pecado, ¿para qué? Para que la gracia abunde, porque dice que cuando sobreabundó el pecado,
Cuando abundó el pecado, sobreabundó su gracia. Pero ahí está hablando precisamente, está hablando de la maravillosa y sublime gracia de Dios, que al ver un mundo atestado de pecado, Él derramó su gracia. Eso está queriendo decir. Y no que yo ahora, por haber sido alcanzado por la gracia, y que no se trata de mis méritos, yo voy a poder hacer lo que quiero hacer. No, porque precisamente es esa gracia, lo que leíamos recién, transformación y perfeccionamiento. Es esa misma gracia la que me va a impulsar a mí a santificar, lo que hablábamos el miércoles, la que me va a llamar a mí a santificarme cada día de mi vida para Él. Es la gracia misma, te salva y luego es ella misma la que produce en vos esa necesidad de santificarte, porque Dios es santo. Y porque cuando hemos recibido su gracia significa que Cristo ha venido a morar en cada una de nuestras vidas por el Espíritu Santo. Así que hay a veces personas que piensan que porque han caído en pecado, entonces quizás no sean salvos. No. No es salvo una persona que no se ha convertido a Cristo. ¿Puede haber personas dentro de las iglesias que no son salvas? Sí, no le quepa la menor duda. Pero son esas personas que están dentro de una iglesia y están por estar, no les interesan las cosas de Dios, no sienten arrepentimiento cuando pecan. ¿A cuánto les ha pasado que en algún momento que están haciendo algo que no está bien, parece que el corazón se les va a salir por la boca? No me contesten. Pero parece que el corazón se te va a salir, te va a explotar porque te agarra taquicardia. Porque vos sabés que lo que estás haciendo no está bien delante de Dios. Es impresionante. En el mundo antes no nos importaba. Hacíamos lo que queríamos. Pero ahora hay algo dentro nuestro que no, te dice no. Es el Espíritu. No lo hagas. Te redarguye. Te muestra que lo que vos estás haciendo o lo que estás por hacer está mal. Eso es vida, iglesia. Eso es vida. El día que no lo sientas y que vos vivas tu vida tranquilo y que no te interese nada lo que dicen desde acá, lo que dice la Biblia, lo que dice a Dios, vos vivís tu propia vida, aún estando dentro de una iglesia, bueno, ahí sí. Si no hay arrepentimiento genuino, bueno, algún día nos encontraremos delante de Dios y Dios juzgará. Dios juzgará. Pero es un tema. ¿Se entiende? Pero una persona que peca no tiene que dudar de esa salvación. Y si duda es porque todavía no ha recibido la luz suficiente en cuanto a esta gracia de Dios tan maravillosa que ha sido derramada sobre nuestras vidas. Amén. Y número 3, nuestro sostén, nuestra perseverancia hasta el fin es solo por su gracia. Solo por su gracia. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 7. Segunda de Corintios 12, 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gracia es igual a poder. Pero no un poder para que nosotros salgamos como los superhombres a hacer cosas para Dios. No. Un poder que se manifiesta
en la vida de las personas para poder permanecer más allá de las circunstancias de la vida. Es esa gracia. Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia te es suficiente. A pesar de lo que vos estás viviendo en este tiempo, a pesar de ese aguijón, Dios no le quitó el aguijón. Dios, ¿qué hizo? Le dio su gracia para que Pablo pudiera permanecer firme hasta el fin de sus días, como lo hizo. ¿Cómo lo hizo? ¿A través de qué? A través de la gracia de Dios. Es terrible esto que estamos hablando, iglesia, porque a veces, fíjense que Pablo oró. Le he rogado, le he pedido 3 veces al Señor que quite esto de mí. Como nosotros debemos orar a veces por las circunstancias de la vida, pero también tenemos que entender que dentro de la voluntad de Dios está su gracia y que nos debemos aferrar a ella para poder soportar los embates de la vida y poder permanecer firme hasta el fin de nuestros días, porque el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después que hayáis padecido, fíjense en lo mismo que Pablo vive acá con el Señor cuando le dice, bástate en mi gracia, es lo mismo que después Pedro le dice a la iglesia. El Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccionará, los hará estar firme, permanecer firme. Los fortalecerá. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Siempre hemos hablado de ese texto, o se ha hablado de ese texto en cuanto a que podemos hacer lo que queremos porque Él es nuestra fortaleza. Y no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece por su gracia para yo poder soportar lo que me toque vivir en esta vida. ¿Entienden, hermanos? Y Él mismo nos establecerá en la voluntad de Dios. Amén. Y es maravilloso. Somos salvos por gracia. El crecimiento en nuestra vida, nuestro perfeccionamiento, la madurez espiritual viene a través de la gracia de Dios y somos fortalecidos y nos mantiene firme hasta el fin de nuestros días esta bendita gracia de Dios que ha sido derramada sobre nuestras vidas. Amén. Ya estoy terminando. Así que qué maravilloso que es esto, hermanos, que nosotros lo podamos entender, comprender en nuestras vidas. Y hoy vamos a cantar ese himno, si puede ser, si no, cantamos otra. Y este himno, ¿cuántos conocen la historia de este himno? Sublime gracia. La escribió un hombre que se llamaba John Newton y que fue un inglés. Que fíjense en qué tremendo la historia de este hombre, ¿no? Cuando él era chico, su mamá era cristiana. Y lo crió con los principios y los valores cristianos, pero su papá no era cristiano. Y su papá vivía de viaje en los barcos en aquel entonces, ¿no? Y se lo lleva al hijo y el hijo empieza a adoptar la forma del padre. Y empieza, le cuenta la historia, ¿no? Que empieza a ser un hombre, un joven, rebelde, un joven que empieza a hacer cosas malas en su vida. Hasta que de repente un día va en un barco, yo se los cuento rápido, va en un barco de esclavos negros, en aquel entonces, y empieza a trabajar ahí en el barco de esclavos, sigue creciendo y termina haciéndose él un mercader de esclavos y empieza terminando a esclavizar, a traficar con esclavos negros este hombre, ¿no? Hasta que un día en una tormenta, fuerte, el barco casi más se hunde y entonces, qué terrible, se acuerda de lo que la mamá le había enseñado y empieza a clamar a Dios. Pero no se convierte ahí. Clama a Dios, la tormenta pasa, gracia de Dios, no mueren. Él sigue su vida,
pero después cae él como esclavo. Qué impresionante, se encuentra con otros barcos piratas, él termina siendo esclavo junto con los negros, el padre lo viene a rescatar, y aún así, gracia a Dios, no se convierte, vuelve a Inglaterra, en Inglaterra se enferma, y se vuelve a acordar de Dios. Siempre miramos para arriba cuando nos va mal, ¿no? Se vuelve a acordar del Señor. Y es entonces ahí donde algo pasa en el corazón de este hombre. La gracia de Dios es derramada sobre su vida. Y se convierte. Y se convirtió. Precisamente vieron cuando dice la Biblia, el que mucho se le perdona, mucho ama. Bueno, este hombre lo entendió. Se convirtió de tal forma que empezó a vivir para Dios de una manera impresionante. No tenía él mucho estudio, se empieza a acercar a teólogos de la época para poder aprender, empieza a estudiar. Durante 10 años dice que estudió idiomas para poder comprender latín, todo para poder entender y comprender la Biblia. Y después dice que escribía, escuchen esto qué impresionante, dice que escribía un himno para cada sermón que él daba. Hay un libro que tiene todos los himnos que escribió este hombre y otro más junto con él. Impresionante, impresionante. Y cuando escribe el himno Sublime Gracia, es porque él iba a predicar sobre este pasaje. Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 16. Primera de Crónicas 17, 16. Dice, y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo, Jehová Dios, ¿quién soy yo? ¿Y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo, de mí, para tiempo más lejano, y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. Impresionante. ¿Cuántos saben que David no era un hombre excelente? Pero esto lo impactó de tal forma a este hombre que dijo, un hombre excelente. Y él se veía ahora predicando al Señor. Dice que después él trabajó mucho para poder abolirse, dice, la ley de esclavitud en Inglaterra, por todo lo que había él hecho. Pero entendió lo maravilloso que era Dios, ¿no? De que habiendo sido lo que él fue, habiendo hecho tanto daño, tantos esclavos que él vendió y tanto daño que él ha hecho en su vida, dice, cuando lee este pasaje se vio reflejado en David, tú me has visto como a un hombre excelente. ¿Y por qué hace eso Dios con nuestras vidas? Porque la realidad es que no nos mira a nosotros, Él mira a Cristo. Y Cristo sí es excelente. Y es Jesús el que mora y vive en cada uno de nosotros. Eso es gracia. Eso es la gracia de Dios que ha sido derramada en nuestras vidas. Por eso, hermanos, ojalá que en esta mañana podamos verdaderamente darle gloria a esa gracia bendita, alabanza, y podamos comprender qué bendecido que hemos sido. Qué bendecido que hemos sido es el día en que Cristo se manifestó a nuestras vidas. Nos perdonó, nos dio el don de la fe, Él puso arrepentimiento en nosotros y nos salvó. Y nos salvó. Y hoy sigue obrando por su gracia en cada una de nuestras vidas para que nosotros podamos llegar al fin de nuestros días y estar preparados para su venida o para el día en que nosotros nos encontremos con Él. Amén. Bendita y sublime gracia de Dios. Nos ponemos de pie. Sublime
Vamos a cantarlo. Amén. Señor, a un pecador salvo, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Alabe la gracia de Dios, dele gloria. Gracia, amén, Señor. Amén. Su gracia. Mis dudas ahuyentó. Amén. Eso hace su gracia. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mis cadenas libre soy, me has rescatado, Dios Salvador, tu amor sin fin me perdonó, sublime gracia del Señor. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará. Aleluya. Amén. De mis cadenas libres soy, me has rescatado, Dios Salvador, tu amor sin fin me perdonó, sublime gracia del Señor. Cuando en Sion por siglos brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. De mis cadenas libres soy, me has rescatado, Dios Salvador, tu amor sin fin me perdonó, sublime